Cuando tomamos la decisión de estudiar la Biblia cuidadosamente, siempre debemos tener en cuenta su contexto histórico. ¿A quién fue dirigida esa carta o esos escritos? ¿Cómo era que se vivían en aquellos tiempos para poder entender correctamente su mensaje y poderlo aplicar en el día de hoy? Por eso la lección de escuela sabática de este trimestre va a ser muy especial, porque vamos a estudiar juntos la primera y segunda carta a los Corintios. Bienvenido. Estos 3 meses vamos a estar muy conectados con la ciudad de Corinto, que estaba ubicada en Grecia. Estaba en un punto estratégico para el comercio. Se encontraba en el istmo de Corinto y servía como enlace entre el mar Jónico y el mar Egeo. Por esa razón, era una ruta muy transitada por comerciantes, marineros, personas procedentes de diferentes partes del Imperio Romano querían llegar allí y buscar riqueza. La antigua ciudad de Corinto, la griega, fue destruida por los romanos en el año 146 a.C. Sin embargo, en el año 44 después de Cristo, Julio César reconstruyó parte de esta ciudad y la convirtió en una colonia romana. Con el tiempo, Corinto volvió a convertirse en una ciudad próspera, comerciante y llena de templos paganos por todo lado. Allí vivían algunos soldados que habían quedado en libertad y algunos comerciantes y personas que querían buscar nuevas fortunas. La actividad comercial prosperó en ese lugar, ya que era un cruce obligado entre un mar y otro mar. Su riqueza comenzó a aumentar. Sin embargo, junto con la prosperidad económica empezó la idolatría, el vicio, la inmoralidad sexual y muchas otras cosas más que tuvieron que enfrentar los cristianos. Cuando nosotros vamos a las ruinas de Corinto podemos encontrar el templo de Afrodita, de Apolo, podemos encontrar el templo de Poseidón, podemos encontrar otro templo para Atenea, y todo esto conformaba la ciudad de Corinto. Era una ciudad próspera, pero también era un lugar que se conocía como la ciudad del pecado, porque allí habían apuestas, habían conductas sexuales desenfrenadas, había prostitución entre comillas religiosa, y eso hacía que muchas personas fueran a ese lugar solo a buscar placer. En ese lugar es donde Dios envió a Pablo a predicar el Evangelio. Y durante estos 3 meses vamos a estar conectados de cómo fue el crecimiento de la iglesia cristiana en la ciudad de Corinto. Cuando el apóstol Pablo llega a ese lugar, conoce un matrimonio muy especial, que era Aquila y Priscila, que tenían la misma profesión del apóstol Pablo, construían carpas. Así que se asociaron, conocieron el Evangelio y no solamente trabajaban, sino que predicaban el Evangelio juntos durante varios tiempo en la ciudad de Corinto. Uno de los datos más interesantes de la ciudad de Corinto es cuando Dios le da una visión al apóstol Pablo que se encuentra registrada en Hechos capítulo 18, versículo 9 al 11, donde dice de la siguiente manera: Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino que habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y termina el texto diciendo: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles las palabras de Dios. Estas palabras animaron al apóstol Pablo a seguir predicando en un lugar como Corinto. No era fácil la predicación, pero las Sagradas Escrituras dicen que Pablo permaneció allí en su primer viaje 1 año y 6 meses. Todos los días predicaba, de día y de noche, en cualquier oportunidad, a cualquier persona, en cualquier lugar donde él veía la oportunidad, predicaba el Evangelio. Como resultado del ministerio del apóstol Pablo, floreció una iglesia. Al principio fue pequeña, pero fue creciendo y cada vez más cristianos llegaban a ese lugar. No obstante, los cristianos que vivían en Corinto comenzaron a tener problemas. El apóstol Pablo siguió viajando, estableciendo otras iglesias en diferentes lugares de Asia Menor. Y por alguna razón, el apóstol Pablo amaba a Corinto de manera especial, ya que él había establecido esa iglesia, había tenido una excelente conexión con ellos, pero surgió algo. Y es que la iglesia comenzó a crecer, pero no solamente en personas, sino en dificultades.
Y ahí es cuando al apóstol Pablo le comienzan a llegar las noticias de lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto. Y en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a Corinto, y es en esta carta cuando el apóstol Pablo comienza a responder algunas situaciones que se estaban presentando en la iglesia. El apóstol Pablo la escribió con mucho amor, sabiendo que ellos estaban enfrentando diversas pruebas y situaciones difíciles en ese lugar, que pueden ser las mismas situaciones que se enfrentan hoy en día. La primera, las divisiones y los favoritismos alrededor de diferentes líderes. El segundo problema era un caso grave de incesto dentro de la congregación. Había un problema con la sexualidad. Además de eso, habían pleitos legales entre los mismos miembros de la iglesia. La inmoralidad sexual estaba por todos lados. Las preguntas relacionadas con el matrimonio y el divorcio era algo más que estaba trayendo problemas a la iglesia. El uso adecuado de los dones espirituales, qué podían hacer ellos, qué no podían hacer. También había una situación con la resurrección de Cristo y la futura resurrección de los creyentes. Esto se había convertido en un tema de debate. El orden y la reverencia durante las reuniones de la iglesia. Y por último, la importancia del amor cristiano. Todos estos problemas se estaban presentando en la iglesia. Y el apóstol Pablo, cuando escribe esta primera carta, está tratando de responder y cómo manejar esta problemática. Por eso, cuando nosotros recibimos esta carta, debemos entender que el apóstol Pablo no solamente le estaba escribiendo a ellos, sino que varios de esos principios se pueden aplicar a nuestra realidad de hoy en día. Después de que el apóstol Pablo envía esta carta, él hace un viaje breve a los Corintios. Y llega a la ciudad de Corinto y no fue muy bien recibido. Por eso en la segunda carta de Corintios, capítulo 2, 1, el apóstol hace referencia a esta experiencia como una visita dolorosa y triste. Durante este periodo, algunos miembros rechazaron al apóstol Pablo, lo cuestionaron, no quisieron seguir las instrucciones del apóstol Pablo y esto rompió el corazón de él. Sin embargo, a través de Dios y el poder del Espíritu Santo, algunos miembros comenzaron a sentir que se habían equivocado. Luego tuvieron comunicación con el apóstol Pablo a través de mensajes y mensajeros. Y el apóstol Pablo es cuando escribe la segunda carta a los Corintios, tratando de reconciliarse con ellos y demostrarles cuánto los amaba. Pero también el apóstol Pablo tuvo que responder a los cuestionamientos que le hicieron cuando él estuvo allí. Por ejemplo, decían que Pablo amaba más a los de otros lugares que a ellos porque los visitaba más. Además de eso, también decía que el apóstol Pablo carecía de credenciales porque no había visto a Jesús personalmente. Que el apóstol Pablo había actuado de manera incorrecta porque aceptaba la hospitalidad de otras iglesias antes que la de los corintios. Decían que era un hombre débil en la predicación y que le faltaban experiencias y que como que él no manifestaba muchos milagros. También decían que el apóstol Pablo se estaba aprovechando de algunas personas utilizando de manera indebida el dinero. Así que el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, trata de responder todos esos cuestionamientos para dejar muy en claro que él es un apóstol enviado por Jesucristo. Esta carta se puede organizar en 3 secciones. La primera es el consuelo y la reconciliación de Pablo con sus hijos espirituales en la iglesia de Corinto. La segunda parte es la colecta para los creyentes, los necesitados, cómo ser generosos con lo que nosotros damos para el Señor y para las personas que necesitan. Y la tercera parte de esa carta es la defensa de la autoridad apostólica del apóstol Pablo frente a los falsos maestros que habían allí. Esta carta es la carta más personal y defensiva que escribe el apóstol Pablo. Por eso nosotros debemos entender el contexto histórico que había en Corinto, para que al estudiar la lección de escuela sabática nosotros podamos entender claramente cuál era la situación que el apóstol Pablo estaba enfrentando y cómo nosotros podemos aplicar eso para las situaciones que vivimos en nuestra propia iglesia, en nuestra propia familia y con las personas que nos rodean. En este trimestre, cuando vamos a estar estudiando la primera y segunda carta a los Corintios, nosotros vamos a encontrar muchos desafíos. Además de eso, en algunas situaciones vamos a sentir que el apóstol Pablo como que nos está regañando. No, el apóstol Pablo lo único que quería era la salvación para sus hijos espirituales en la iglesia de Corinto. De la misma manera, Dios quiere la salvación tuya, la salvación mía.
Por eso cuando nosotros aplicamos estos mensajes en nuestra vida, lo único que estamos haciendo es buscar la salvación que Dios ha establecido para nosotros. Así que, apreciados amigos, sean bienvenidos al estudio de esta lección de escuela sabática tan importante. Tome su Biblia y durante estos 3 meses vamos a estudiar estas 2 lindas cartas. Bendiciones para todos.